Los objetivos de la política tributaria, en un sentido tradicional, los objetivos de la política tributaria eran básicamente cuatro. El primero es la suficiencia, o sea, recaudar lo suficiente para pagar los gastos del Estado. Determinado tamaño del Estado requerirá determinado ingreso fiscal. O sea, no tener que depender de deuda o, en su caso, del impuesto inflacionario. Está ligado, digamos, al fenómeno de la sostenibilidad fiscal. O sea, evitar que exista una crisis fiscal, que el Estado quede completamente desfinanciado. El segundo, que sigue a la suficiencia, es el de la eficiencia. O sea, tratar de poner impuestos que no distorsionen a la economía, que no atenten contra el crecimiento, que no atenten contra la inversión o que no atenten contra alguno de los factores, cargando demasiado el capital o el salario. Y ese también tiene una parte positiva, digamos, que es corregir aquellos defectos que tiene el funcionamiento económico en una economía tradicional capitalista, que es corregir ciertas externalidades, ciertas cosas negativas que el sector privado produce y que no se da cuenta. Por ejemplo, es claro en el caso, por ejemplo, de los vehículos, ¿no? Si usted poluciona o hay una gran congestión, una de las maneras de hacerlo es gravar por la vía del combustible para que haya menos consumo de eso. ¿Por qué? Porque el sector privado no cuenta con ese gasto, no lo internaliza, no le cuesta, sino que lo traslada al resto de la sociedad y hay una forma de, digamos, mediante un impuesto se sube el precio y se reduce la demanda para lograr los niveles más óptimos. El tercero, y ese que ha cobrado importancia ahora, es el de la equidad. O sea, muy pocos impuestos tienen realmente capacidad redistributiva. Hay dos conceptos importantes. Uno, el de lo que es progresivo o regresivo. Progresivo es un impuesto que le saca más al que gana más o al que tiene más, ya sea por sus ingresos, por la renta o por su patrimonio. Digamos que un impuesto es progresivo cuando los que más tienen pagan más en sentido proporcional a su renta o a su patrimonio. Regresivo es a la inversa. Cuando yo saco le grabo, por ejemplo, con el IVA, por ejemplo, famoso, ¿por qué? Porque los ricos en realidad consumen mucho más que los demás y pagan mucho más IVA, pero pagan mucho menos respecto de su ingreso que los pobres. O sea, pese a que la relación a veces en América Latina es que el 20% paga 4 veces más IVA que el 40% más pobre, sin embargo, al 40% más pobre lo que se les trae es mucho más de su ingreso. Entonces, la equidad es muy importante en el sentido de tener lo que se llama la equidad vertical, que es a los que tienen más, extraerles un poco más porque tienen un beneficio o hay una suerte de solidaridad en una democracia, en una sociedad. La otra parte, también es muy importante, es la equidad horizontal. Es que todo el mundo contribuya, que no haya un sector privilegiado, ya sea por la vía de incentivos o porque a este sector no lo podemos gravar. Por ejemplo, el famoso el agro. El agro durante mucho tiempo, por diferentes motivos, no se lo podía gravar, hay diferentes problemas, a veces son problemas administrativos, otras veces son problemas políticos, y entonces hay sectores privilegiados, esa es la equidad vertical. Y a eso hay que sumarle una cosa que no es menor, que es la simplificación. Un sistema tributario debe ser simple, debe ser fácilmente entendible, no debe tener costos ni para la administración en poder controlarlo, lo que se llama evitar la evasión, hacer un buen diseño, y tampoco que no tenga enormes costos o que no sea muy complicado para el sector privado, porque en primer lugar las complicaciones tienen un costo y en segundo lugar porque esos costos por lo general son bastante regresivos. ¿Qué quiere decir? Las grandes corporaciones, las grandes empresas, ¿no? Tanto las empresas multinacionales como las multirregionales que tenemos hoy en América Latina, empresas que por ejemplo son solo centroamericanas o solo en el Mercosur, tienen más poder que una empresa pequeña para acceder a ese tipo de información, a ese tipo de beneficios, a veces, cuando el sistema es muy complicado. Y habría un último punto, que es básicamente un punto bastante descuidado en América Latina, que nosotros queremos que sea relevante, y es que un sistema también tiene un grado de integración. Hay sistemas que son más fáciles de integrar que otros. Los sistemas tradicionales, que tienen un IVA muy tradicional, una renta muy tradicional, unos impuestos de ventas muy tradicionales,
son más fáciles de integrar. O sea, dos economías se pueden vincular mucho más fácilmente. Si yo tengo sistemas muy complejos, o sistemas donde, por ejemplo, como en Brasil, los estados tienen diferentes valores agregados, etcétera, etcétera, eso complica la integración con el resto de las economías. Y es irónico, pero ha habido un proceso, ¿no? Cuando nosotros tuvimos la crisis de la deuda, en los 80, en la década perdida, ¿qué era lo importante? Lo importante era la sostenibilidad fiscal, lo importante era la suficiencia. Después vinieron los 90, con las liberalizaciones, se afirmó la liberalización comercial, que ya había iniciado en muchos países, se afirmó también las privatizaciones y la liberalización financiera, y ahí lo que trataron de hacerse es sistemas eficientes. Pero a partir de los 2000, con la consolidación de la democracia, o sea, la democracia tiene casi 20 años en América Latina, si uno lo está tomando desde que se consolidaron los procesos de paz, que fueron prácticamente los últimos, con algunos pequeños accidentes, la equidad pasa a ser muy importante. Y hoy es muy difícil en democracia pasar una reforma que no respete la equidad o que no tome en cuenta la situación de los menos beneficiados en la sociedad. Es difícil de decir. Yo creería decir que probablemente sea irónicamente, el de suficiencia. Siempre se dice que América Latina es un continente muy vasto y muy diverso. Y muy vasto y muy diverso tributariamente. ¿Por qué? Porque la visión tradicional de los impuestos en América Latina no puede aplicarse. Las clasificaciones normales que aplica el Fondo o la OECD no pueden aplicarse. ¿Por qué? Porque América Latina tiene dos tipos de ingresos que no los tiene en general el resto del mundo. Uno, y muy en particular los países desarrollados. Uno, nosotros tenemos una gran cantidad de ingresos que provienen de nuestros recursos naturales. En muchos de nuestros países, una cantidad sustantiva. Y si yo tomo en promedio, solo un promedio simple, son casi 4 puntos. La presión fiscal sube como de 19 a 23, si yo tomo en cuenta los recursos naturales. ¿Qué quiero decir con esto? Recursos naturales que son en general nacionalizados. El petróleo, caso de México, caso de Venezuela, por ser los casos más grandes, o también podría ser el cobre, ¿no? Prácticamente el 40% del cobre está nacionalizado en Chile, o inclusive recursos naturales renovables. Por ejemplo, el caso de la energía en el Paraguay, que se exporta y que ahora inclusive ha subido de precio significativamente, o el caso del Canal de Panamá. Entonces hay que considerar esos recursos y también hay que considerar que América Latina tiene otra característica diferencial, que tiene una seguridad social privada. Y cada día es más importante observar que si yo no sumo esos dos, no estoy calculando verdaderamente los ingresos fiscales. Y los ingresos fiscales de América Latina suben prácticamente 6 puntos si yo considero esos dos factores. Por lo tanto, América Latina está en un crecimiento muy importante, pese a que todavía no hay suficiencia de los ingresos fiscales, pero está en un fuerte crecimiento. Por ejemplo, Centroamérica, desde la consolidación de los procesos democráticos, ha subido la presión fiscal casi un 50%. Si yo tomo la presión fiscal en el 92 del Istmo y la tomo hoy, ha habido casi un 50% de crecimiento. Entonces, la suficiencia yo creo que es de lo que más se ha logrado, pero también es muy variada. Va desde Brasil, que tiene una presión fiscal sobre el 35%, 36, 37%, hasta Guatemala o Haití. Guatemala está no ha llegado todavía al 12, está por allí, o Haití un poco menor. Hay una enorme variación, ¿no? Casi más de 20 puntos, y también hay una enorme variación respecto de la composición de esos ingresos fiscales. El objetivo que no se ha logrado, básicamente, es el objetivo de la equidad. La razón es muy sencilla. Si uno mira, digamos, América Latina y lo compara con el mundo, y se toma una pequeña licencia poética y define cuáles son los pilares tributarios, un pilar tributario, para definirlo, una definición un poco sui generis para América Latina, es un impuesto que logra una recaudación significativa, estamos hablando de más de 5 o 6 puntos de producto, y que además
tiene lo que se llama elasticidad de ingreso, que quiere decir que se mueve un poco con el ingreso, o sea que no cae de un día para el otro. Por ejemplo, es muy relevante los recursos naturales en muchos países, pero no es un pilar confiable. ¿Por qué? Porque un día caen a $10, como hacía 12 años el petróleo, y llegan a $130, como hace 2 años. Entonces, o hay otros que recaudan siempre lo mismo, por ejemplo, los impuestos a la propiedad, que en América Latina deberían ser muy superiores, pero recaudan muy poco, recaudan 0,5 puntos de producto, menos del 1% en promedio. Entonces, esos no pueden, ninguno de los dos puede ser pilares, uno por un problema de variabilidad, otro por el problema de importancia. Si nosotros consideramos, hay 3 grandes pilares. Uno es el IVA, donde América Latina recauda prácticamente los mismos niveles que la OECD, y varios países muy por encima del promedio de la OECD. Hay países en América Latina que están haciendo 9 puntos de IVA, donde el promedio de la OECD es 7 puntos y algo. Y el promedio en América Latina es algo así como 6%. En ese estamos bien. En la seguridad social, no. En la seguridad social, las contribuciones a la seguridad social, nosotros recaudamos alrededor de 3 puntos, inclusive si consideramos la seguridad social privada, cuando la seguridad social en el mundo desarrollado está cerca de los 8 o 9 puntos. La razón es muy sencilla. Nuestro continente se ha especializado en la producción de recursos naturales. En América Latina, la competencia por la mano de obra barata es muy difícil que la logre con los mercados de China o Indonesia, que tienen mano de obra mucho más barata, y allá iba la industria tradicional. Y la industria desarrollada requiere un nivel muy alto de educación pública, que en nuestros países es 3%, la mitad de los países de la OECD en promedio, y muy poca investigación en desarrollo. Tenemos menos de un tercio, ellos tienen de promedio 2 y algo, nosotros tenemos algo así como 0,5. Y entonces no se privilegia la mano de obra en nuestra inserción internacional. Ponerle un impuesto es o generarle una rebaja mayor al salario o aumentar la desocupación. Entonces por allí también tenemos un problema y ese problema va a ser muy difícil de solucionar. El último gran pilar es la imposición a la renta. Y en la imposición a la renta, ahí está quizá el gran problema de la redistribución. En los países desarrollados se cobra prácticamente 9-10 puntos. Prácticamente un 30% de la recaudación está en el impuesto personal a la renta, lo que pagan las personas. Vito Tanzi solía decir que los latinoamericanos somos alérgicos al impuesto a la renta, porque cobramos 1,60, no llegamos a 2 puntos. Es más, la carga prácticamente en ningún país llega al 10% de los ingresos. Hay una razón muy clara por la cual nosotros no cobramos ese impuesto, que es el eje de la redistribución. El otro es los impuestos patrimoniales, en especial los impuestos de la propiedad. ¿Pero por qué no lo cobramos? En especial porque aún hoy, con el dólar muy barato y nuestras monedas muy valorizadas, nosotros tenemos ingresos que son prácticamente 4 veces menores y en muchos casos 5 y 6 veces menores que los ingresos financieros de los países desarrollados. Por lo tanto, cuando uno tiene ingresos que son muy superiores, puede extraer una parte de impuestos. ¿Por qué? Porque está por encima de los mínimos vitales. En América Latina es obvio que como tenemos un mínimo vital mucho más alto respecto de nuestro ingreso, porque no tenemos esa diferencia de que el otro es 3 y 4 veces mayor, no podemos recaudar los 9 puntos y recaudamos 1,6. Eso es un argumento a favor y cierto. El argumento en contra es que estas sociedades han sido bastante insolidarias. ¿Por qué? Porque en América Latina el 10% de la población se aproxima a tener el 40% del ingreso en muchos países. Y si yo tomo el 20% más rico, tiene seguro más del 50% del ingreso en cualquier país. Y en algunos lugares se aproxima como el 60%. Entonces ellos tendrían una capacidad de pago muy superior. Esa capacidad de pago no está siendo utilizada por los gobiernos por múltiples razones que podemos ver en otro momento, pero sobre todo a mí me parece que es porque no ha habido una verdadera consolidación de la democracia y de esa realidad que tiene que ver con cómo se cobran los impuestos y cómo se gastan.